aquí en el set tradicional de las 9 de la noche, listos para compartir con Romina Pack-Gocht. Mamita. Solo dos vocales y una, dos, tres, cuatro, cinco consonantes. Fiestas solemnes. De este libro vamos a hablar ahora. Fiestas solemnes. Gracias, Romina, por venir. Un gusto tenerte. No, gracias, Pastor, por invitarme. La verdad que para mí es un placer estar acá. Es una puerta abierta realmente que no me imaginé. Así que bueno, agradecida por esta invitación. ¿Cómo fue tu acercamiento a este tema de las fiestas solemnes del pueblo de Dios? En realidad fue algo muy sobrenatural. Ajá. Porque la realidad es que, bueno, yo conozco al Señor hará unos 10 años, yo soy judía, de familia tradicional judía, y la realidad es que conocí al Señor a través de mi esposo, fue todo un proceso, y bueno, en ese proceso como que yo tenía muchas dudas y fui pidiendo señales al Señor para realmente creer. Y bueno, hará unos 4 o 5 años el Señor, tengo un encuentro muy fuerte con el Señor y bueno, a partir de ahí cambió mi vida. Uh-huh. Y este libro justamente... Para. Contame un poco de tu infancia y adolescencia como mujer judía, ¿no? ¿Aquí en Buenos Aires, en la Argentina? Sí. O sea, yo es así, por parte de mi mamá, soy cuarta generación de argentinos. Ajá. Y de parte de, o sea, mi bisabuelo vino de Rusia. Y por parte de mi papá, mi abuelo era polaco. Uh-huh. Así que, familia tradicional, ¿qué significa? Cuando decís tradicional, ¿qué quiere decir? Que no era religiosa, o sea, es como que justamente seguíamos las fiestas por tradición. O sea, nos reuníamos a comer, que la verdad que las fiestas judías, si hay algo que es lindo, es cómo se festeja y estar en familia y celebrar, pero tampoco es que tenía mucha, de algunas fiestas sí, pero no es que tenía mucha noción de lo que significaba, porque es de generación en generación se fue transmitiendo y esa es la tradición. ¿Pero no ibas a la sinagoga? Solamente iba para el Día del Perdón, que es Yom Kippur, que es el día más sagrado, es la fiesta como más sagrada del judaísmo. Y ese día sí, era el único día que iba, hacía el ayuno tradicional que se hace en ese día y iba a entregar el ayuno. Pero la realidad es que no era religiosa, o sea, a mis 12 años sí decidí hacer el Bat Mitzvah, que es la ceremonia que te permite como el estudiar la Torá, o sea, el empezar a estudiar los primeros libros de la Biblia. Y después de ahí, más o menos, hice mi secundario en un colegio judío, pero la realidad es que a medida que fui creciendo me alejé de todas las cosas del Señor. Llegué a creer en cualquier cosa menos en Dios, o sea, tenía, no sé, Buda, pirámide, todos los amuletos que se te ocurra y no, realmente no creía en Dios. Y bueno, fue a partir de que conozco a mi esposo que él me empieza a hablar de Jesús. Realmente cuando me hablaba primeramente de Jesús yo no quería saber nada, era algo que tenía como hasta rechazo. Me gusta, antes de conocer a ese caballero, sí. La palabra Jesucristo, Jesús, en una familia judía no se menciona, pero en la cultura del país están las iglesias, las cruces, es decir, no es que se pueda pensar que nunca la escuchabas. En la familia, cuando se mencionaba a Jesús, al cristianismo, ¿qué se decía? No, es que en realidad Jesús casi no se nombra, es como nombre prohibido, ¿viste? De hecho, tenía yo ese rechazo. Yo recuerdo que cuando me pide mi esposo matrimonio, yo le dije todo muy lindo, pero yo en una iglesia no entro. En la cruz era como también símbolo que no se podía ver. Claro, uno en realidad en su momento es como que viene en el ADN, no entendés mucho el porqué.
Cuando empecé a conocer todas las cosas de Dios, obviamente pedí perdón al Señor por haberlo rechazado tanto desde lo más profundo, porque era como, ya te digo, en el ADN que lo llevaba. Y a su vez es como que me pasó esto de empezar a entender el por qué también hubo un rechazo hacia Jesús, o sea, hubo una persecución, hubo asesinatos, todo en el nombre de Jesús, con una cruz, la Inquisición, las cruzadas, o sea, hubo mucho antisemitismo que por ahí pusieron a una cruz o a un nombre de Cristo, Sí. y creo que tiene que ver más con eso que el conocer Sí. el por qué. Sí. O sea, realmente fue como, para mí fue una revolución el conocer al Señor y el aceptar, no solamente en mí, en mi familia. Sí. En mi familia es como que empezaron a decir, no sos más judía, o sea, mi hermano, me acuerdo el día que me bauticé, me dijo, se me revolvió el estómago cuando te vi bautizarte. Pero bueno, la realidad es que mi encuentro con el Señor hizo que realmente tengo una convicción muy fuerte, entonces como que no puedo negarlo. ¿Cómo fue ese encuentro? Ese encuentro, bueno, ya te digo, cuando mi esposo me pide para casarnos, y yo le dije, no, yo a una iglesia no voy a entrar, no voy a ir a un lugar donde haya un pastor y un rabino, digo, nos casamos por civil. Y él me dice, no, yo quiero poner las cosas bien ante Dios, quiero casarme de esa manera. Entonces le dije, bueno, la verdad es que yo en una iglesia no me voy a casar. Entonces, bueno, lo que hacemos, los que conocemos al Señor, es orar. En ese caso lo hizo mi esposo. Y surgió de una iglesia judío-mesiánica, que cuando fui al lugar, yo ahí es como que me sentí que estaba como en casa, porque tenía el Maguen David, que es la estrella de David, había una menorá, o sea, había símbolos que por ahí eran como más, viste, para mí más familiarizados, viste, y a su vez no decían Jesús, sino que decían Yeshua. Entonces a mí es como que eso me dio como una tranquilidad en el sentido de que, bueno, acá puede ser, ahí está, esa es la menora. Y recuerdo que cuando fui a un templo judío mesiánico, una hermana de la iglesia me dice, ay, qué bendición, sos del pueblo de Dios. Y mi respuesta fue, muchas gracias, pero a mí no me nombres a Jesús. Fue así lo primero que le dije. Y me acuerdo que esa hermana me golpeó así el hombro y me dice, quédate tranquila, la obra la hace el Señor. Wow. ¿Y dónde fue esa iglesia? Esa iglesia se llamaba Betel, Ajá. sigue estando, es de los pastores Goldstein. Así que bueno, después de ahí, ahí en ese lugar me dieron un librito donde hablaba de las profecías del Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo. Así como me lo dieron, yo lo dejé, no lo leí, yo no quería saber nada, hasta que un día mi esposo me dice, ¿no vas a leer el libro? Y le digo, la verdad que no. Entonces ahí fue que él me dice, ¿querés que te lo lea? Y digo, bueno. Y ese libro, cuando me lo empezó a leer, yo empecé a decir, ¿por qué nunca nadie me habló de esto? Y ahí sembró la semilla de la duda, y porque claro, o sea, uno piensa que porque uno es judío tiene el conocimiento de la Biblia, tiene el conocimiento de Jesús. Pará, te quería preguntar eso. ¿No ibas a la sinagoga? ¿Y quién te enseñaba las historias del pueblo judío? No sabías nada. O sea, conoces las más tradicionales, la de Moisés, la Sí. de José, pero no es que uno tiene el conocimiento de la Biblia. O sea, uno, ya te digo, o sea, es como cualquier gentil que no conoce al Señor. Sí, no sabe Es nada. lo mismo, no sabemos nada. Entonces yo empecé ahí como el por qué, viste, como los niños, y por qué, y por qué, y por qué. Y es esto, ¿no? Que también hay como una confusión por ahí del pueblo gentil, del pueblo cristiano, hablemos, a que porque uno es judío tiene todo el conocimiento, Sí. pero no. O sea, nosotros necesitamos tanto que nos hablen de Jesús como cualquier otro. Tarea fácil ni ahí, No. pero no es que, o sea, justamente, bueno, yo pertenezco a un ministerio que se llama Vínculos de Paz,
que es un poco, son unos misioneros, los pastores Aldo y Liliana Suárez, que son de Estados Unidos, y ellos vinieron acá a la Argentina con el propósito, o sea, ellos estaban pastoreando allá, y un día Aldo tiene la madre que es judía, pero nació ya en un seno evangélico, entonces con los padres ya pastores, y un día el Señor lo levanta y le dice: estuviste predicando por tanto tiempo al pueblo gentil, ¿y tu pueblo qué? Entonces ahí sintió el llamado y vino acá a la Argentina y nos conocimos. Bueno, cuando nos empezamos a conocer, yo le dije: buenísimo el tener en cuenta al pueblo judío como un campo blanco para evangelizar, pero hay una realidad: las iglesias no están preparadas para recibir a los judíos. No. Muy interesante, ¿eh? Entonces este ministerio es un poco traer conciencia de, primeramente, Génesis 12:3, bendeciré a quien te bendice y maldeciré a quien te maldice. Y después que el Señor no ha desechado su pueblo, que no es que ahora estamos en el Israel espiritual, sino que el Israel terrenal sigue estando. Entonces, es ese sentir, ¿no? Sí. Romanos 9, 10 y 11. Es un mensaje. Interesante. No vamos a discutir teología. No. El teléfono, el teléfono es el 11 2777 0000, para aquellos que viven en la Argentina o están en la Argentina. Y para aquellos que están fuera de la Argentina, más 549 11 2777 0000. No solamente me gustaría que nos llamaran, sino que me ayudaran a mí a hacer preguntas. Seguramente usted tiene muchas preguntas como las que tengo yo. Una de las cosas que dijo Romina, y es cierto, yo pensaba que los judíos tenían por lo menos el mismo conocimiento que yo tenía del Antiguo Testamento, pero me encontré con no sabía nada. Cuando hice el tour a Israel 2 veces, iba con un judío y yo le decía: no, pero queremos ir a tal lugar. ¿Por qué? Porque allí sucedió tal cosa. ¿Qué es? ¿Pero cómo? ¿Vos sos judío? No saben nada. No saben nada. No. Nosotros nos criamos, yo por lo menos me crié escuchando todas las historias. Entonces, a veces no presumimos, y equivocadamente, que al hablarle con un judío él sabe todas las historias. Lo único que sabe es lo que nos dijo Romina. Le inyectan una actitud anticristiana, anti-Jesús, anti-cruz de base. ¿Por qué? Mucho no se sabe, pero eso forma parte de la cultura. Romina ha escrito este libro, Fiestas Solemnes. Romina Pangos, pronunciame tu apellido. Pangos. Pangos. Sí, Pagos. Lo hacemos más rápido. Sí, pues suena medio polaco es. Ah, polaco, suena medio coreano. Pangos. Fiestas Solemnes. Bueno, entraste en la fe por ese libro interesante, ¿no? Que leyendo las profecías sobre el Señor Jesús. ¿Sabes qué me hiciste acordar? César Vidal, el famoso autor, estuvo acá en el programa varias veces, y él empezó a leer la Biblia apasionadamente y no sabía a quién seguir. Entonces pasaron los testigos de Jehová por la puerta de la casa y fueron los primeros que encontró. Así que fue testigo de Jehová un tiempo. Hasta que cuando va a la universidad dice: me tengo que preparar porque voy a ir a la universidad y tengo que defender mi fe. Entonces se puso a leer todo el Antiguo Testamento. Y empezó a descubrir que todas las profecías del Antiguo Testamento
se cumplían en Jesús. Que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Que el Señor, Yoshua, y Adonai, y todos los nombres del Antiguo Testamento, se aplican al Señor Jesús. Y ahí se convirtió, de verdad. Ahí se convirtió. Leyendo las profecías del Antiguo Testamento. Eso me hiciste acordar. Bueno, Romina, introducción ya está. Vamos a las fiestas solemnes. Vamos a las fiestas solemnes. Empecemos con... tienen lindos títulos. A ver, Pesaj. Bueno, esta la sabemos. Dale. Sí, en realidad quiero contarles un poco el cómo vino este libro. Dale, eso es cierto. Porque la realidad es que yo lo escribí en el 2023. Arranqué a estudiar teología un año antes, más o menos, y no es que tenía mucho conocimiento bíblico. O sea, yo tuve un encuentro fuerte con el Señor hace 5 o 6 años. No es que tengo estudios bíblicos ni nada. Y bueno, fue en una reunión que estaba de David Sedacá, que es un pastor judío mesiánico. Bueno, y mientras estaba en esa reunión, a mí me empezó a llegar información paralela. Empecé como por cada una de las fiestas, me venía algo relacionado a Jesús. Y yo decía, empecé a anotar. Y empecé a anotar, tenía un librito y empecé a anotar. Cuando salimos de ahí, yo estaba como que no podía creer la información que había recibido. Esto fue en septiembre del 2022. Y me acuerdo que fuimos con los pastores Sores a comer. Y le digo, ¿puede ser que las fiestas judías, las de Levítico 23, sean proféticas de Cristo? Y Aldo me dice, mirá, Romy, como poder puede ser, pero si es, tiene que estar en la Biblia. Bueno, así como me lo dio, seguí mi vida. Febrero del 2023, me levanto una noche a las 4 de la mañana pensando en las fiestas judías. Segunda noche lo mismo, tercera noche lo mismo, cuarta noche, cómo tenía que empezar a escribir. Dije, bueno, más vale que empiece a escribir porque si no, creo que no voy a dormir más. Así que, perdón, ahí se cayó. Sí, suele suceder. Romina está con problemas. Ahí estamos. Sí. Ahora sí. Bueno, y la cuestión es que empecé a escribir con esas notas que me había hecho. Agarré la Torá, agarré la Biblia, agarré todo lo que tenía Biblia de estudio y empecé a escribir todo lo que me venía dando. O sea, me había dado como palabras específicas por ahí por cada una de las fiestas. Y yo lo que hacía era buscarlas en la Biblia donde aparecían. Entonces empezaba a leer. Si sentía la presencia del Señor, me interiorizaba. Y ahí empecé a descubrir cosas que no podía creerlo. Yo digo que la Biblia me cacheteaba. Porque era algo, no, mira lo que está escrito acá, no, mira, y así estaba, ¿no? Era algo que no podía creerlo, que el judío celebra fiestas todos los años, de generación en generación, por tradición, porque el Señor las mandó a festejar, y celebra a Cristo. Porque cada una de esas fiestas es profética de Cristo. Son 7 fiestas solemnes. Empieza con el Shabbat, que yo en la realidad la puse última, porque sí, en esa revelación que tuve eran de las otras 6. Shabbat fue mientras estaba escribiendo el libro. Que a todo esto quiero aclarar que yo no soy escritora. O sea, en mi vida puedo hacer muchas cosas manuales, pero escribir no es lo mío. Pero bueno, Dios así lo quiso y... O sea, la primera lo pone al final de todo. Exacto. Shabbat. ¿Qué significa? El Shabbat es el día de descanso. Claro, el sábado. Exactamente. Claro. O sea, el Señor, como para darnos una idea de lo que son las fiestas solemnes que están en Levítico 23, tenemos 7. La primera es el Shabbat, que es el día de descanso. Después tenemos Pesaj, que es el día de la Pascua. Claro. Después está la primicia, que... El Pentecostés.
No, la No. primicia está dentro de Pesaj, Ah. que es como el primer Shabbat, Ah, que es el día de la resurrección. perfecto. Después, a los 50 días de ese Shabbat tenemos Pentecostés, que es la fiesta de Shavuot. Shavuot, es Exacto. verdad. Y esas tres están las tres juntitas. Sí, Después en tenemos 40 días. Claro, después tenemos un periodo... 50. Sí, 50. Sin fiestas, y en el mes séptimo se reanudan otras tres fiestas que también están juntitas, que es Rosh Hashanah, que es el día de Bien. Año Nuevo, Sí. que en realidad está mal llamado Año Nuevo porque estamos al mes séptimo. O sea, el año empieza con Pesaj, en el mes de Pesaj. Entonces, pero ¿qué pasa? Significa cabeza de tiempo. Y en realidad en la Biblia está escrita como la fiesta de las trompetas. Después viene Yom Kippur, que es el día del perdón, que Kippur significa cubrir, que es el día de la cobertura de nuestros pecados, que es el día del juicio. Y después viene la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de la felicidad. O sea, de todas esas es como... Sí. Y bueno, y ahí un poco ya te estoy espoleando de qué se trata cada fiesta. No, bueno, sí, claro, lo vas a explicar también, que la gente va a decir, ¿para qué me voy a comprar el No, libro? por eso ya no explico más. Ahora Bueno, lo tiene que comprar. Ahora vas a tener que cantar entonces. Pero, perdóname, Sí. yo tenía esto ahí, lo tengo. Sí, Este candelabro, sí. ¿cómo se llama? Esa es la menorá. Menorá. Sí, Menorá. exacto. En el centro de Jerusalén hay una sinagoga tremenda y a las afueras, enfrente de los restaurantes, no estoy hablando en un patio, hay una menorá de oro espectacular, de oro puro. Y dicen los que están allí pensando en la reconstrucción del templo, que va a ser la menorá que va a estar en el templo, ¿no? Uno se puede sacar fotos y todo, la menorá. Esto en el templo tenía que estar siempre encendido. Exactamente. Y la energía no era eléctrica, era Con aceite de oliva. Así que había alguien encargado de cada no sé cuántas horas, 3, 4 horas, recargar de aceite de oliva para que no se apague. Esto es lo que hacía el niño Samuel, sirviendo en el santuario de Siloé al sacerdote Elí. Despertarse en medio de la noche para ir a recargar y que no se apague. ¿Esto qué es? ¿Tiene algún significado? Es una lámpara. Claro. Que a mí tenía una tapita y es una lámpara que para iluminar, ¿no? Son las cosas. Esto la quiero mucho porque esta me la trajo mi papá cuando fue a Israel. Muy interesante. Las tres primeras fiestas que la segunda y la tercera y la cuarta, Sí, están juntas. exactamente. Hablarnos de eso, porque José de Navarro dice las fiestas de los panes sin levaduras. Claro, es la misma. Porque en Pesaj no se come levadura. Y todo está relacionado con, o sea, el Pesaj en sí es la salida del pueblo judío de la esclavitud que tenía en Egipto. En Egipto, claro. Exactamente. Que justamente la noche de la última plaga, el Señor los manda a sacrificar el cordero y pintar la casa, Los dinteles. los dinteles, las puertas y los dinteles con la sangre del cordero. Entonces, cuando pasaba el ángel de la muerte, por donde estaba pintado la sangre del cordero, no entraba la muerte, sino que a su vez tuvieron vida y después tuvieron libertad. Entonces, todo eso nos está hablando de la sangre del cordero y todo lo que pasa en la misma Pascua de Jesús, porque Jesús, la noche que estaba reunido con los discípulos, estaba festejando el día justamente de Pesaj, Claro. la cena de Pesaj. Que el relato dice que no le pusieron levadura porque no tenían tiempo. Exactamente. La porque levadura tenía que lleva estar- un tiempo para que la masa leude. Exacto. Entonces, como no iban a tener tiempo, iban a tener que comer el pan ácimo, ¿no? El pan sin levadura.
Y a su vez tenían que estar preparados ya vestidos, o sea, no iba a haber tiempo de nada, por eso es que es el sin levadura, exactamente. Y es dentro de la época de la Pascua. La Pascua en sí dura 10 días, por eso es que algunos dicen, ¿cómo puede ser que si Jesús murió, resucitó? Porque justamente tuvo un proceso desde esa última cena donde fue entregado hasta el día de la crucifixión. Por eso el Shabbat es el día de la primicia, o sea, que está dentro de la Pascua. La primicia está dentro de la Pascua. Y tiene que ver justamente con todo el proceso que pasó Jesús durante todo ese tiempo. Claro, él estaba allí en Jerusalén. Exacto. Entró, salió y fue a participar de la Pascua y pasó el valle y se fue al Monte de los Olivos y allí fue prendido, ¿no? Exactamente. Aparte, hay mucho, eso sí está ya en el libro, hay muchos significados que los judíos tienen con las 4 copas, que son también las copas que también habla Jesús. Entonces, es muy significativo, muy significativo. Sí. De justamente el tema de la Santa Cena, del cuerpo, o sea, este es mi pan, este es mi cuerpo con el pan y esta es mi sangre con la copa de vino. Entonces, está todo muy relacionado. ¿Y cuál es la última en esas 3? En esas 3 la última es el Shavuot, que es el Pentecostés, que justamente es tremendo porque había gente reunida unánime y de todas lenguas, porque fueron a festejar el Pentecostés. El Pentecostés es la fiesta judía donde es la fiesta de las cosechas y a su vez, o sea, porque arranca con la primicia y después tenés de los 50 días la cosecha, entonces la fiesta de las cosechas. Y a su vez también se celebra el día que Moisés entrega la ley. Ajá. Entonces, vos fíjate que es el mismo día donde recibimos el Espíritu Santo. Claro. O sea, un periodo. Y después ahora, no sé si lo explorás en tu libro, cuando el Señor puso estas fiestas, las hizo de alguna manera para mostrar el significado que el judío iba a tener al celebrar estas fiestas, porque vivía en un entorno de pueblos paganos que tenían sus propias fiestas. Exacto. Por ejemplo, tenían la fiesta de la cosecha. Pero, ¿a qué hacían? Adoraban a los dioses paganos. Y el Señor dice, no, en esa fecha tenemos ahí la fiesta de la cosecha de Pentecostés. Es que ahí en una parte está todo en el libro donde nos dice la misma Biblia que las fiestas son las sombras de lo que ha de venir. Entonces, cuando uno encuentra eso, es como que vos decís, wow, o sea, porque Levítico 23 arranca diciendo, estas son las fiestas solemnes del Señor para ser celebradas por el pueblo judío. Pero no dice son las fiestas solemnes del pueblo judío, no, dicen del Señor. Entonces ahí es como que vos decís, bueno, nos está hablando de que están revelando algo. Y es tremendo porque, a ver, las 3 que faltan, realmente uno no sabe cuándo van a ocurrir, cómo van a ocurrir, si van a tener doble cumplimiento. No lo sabemos. Pero sí se sabe que es Jesús en la segunda venida. Sí. Bueno, el domingo voy a predicar. Luis, aquí el editor del libro, ¿no? Luis Manuquian, Gracias, que es miembro de la Iglesia de la Puerta Abierta. Voy a predicar cómo nos preparamos para la segunda venida. En la Puerta Abierta, el domingo a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde. Asustado, la verdad, ¿sabe por qué voy a predicar esto? Asustado de cualquier cantidad de hermanos, creo que con buena intención, no puedo juzgar la intención, que empiezan a poner fecha. Va a ser en noviembre del 2025 o junio del 2020. Y eso es
herejía, porque está claro, especificada claramente, taxativamente, dicho, el día y la hora no la van a saber, no es cosa de ustedes, no es cosa de ustedes. He estado leyendo de personas con buena intención, creo que buenos creyentes, que especulan la fecha, ¿no? Y el cómo, y el sube, que baja, que la flechita, que estos 7 años. Bueno, voy a hablar de este evento que Romina mencionó. El Señor Jesús viene otra vez. Amén. Viene otra vez. ¿Qué tenía que hacer un judío, por ejemplo, en la fiesta de Shavuot? Y Shavuot justamente es las cosechas. O sea que tenía que traer Es las primicias. Las primicias no, ya la parte de separar de cada cosecha lo mejor y llevarlo al templo. Ajá. Llevarlo al templo. Ahora, vos sabés que yo cuando estuve ahí en Jerusalén, estaba en el Monte de los Olivos, y yo había escuchado que venían muchas personas a la fiesta, en la época de Jesús estoy hablando. Algunos hablan de 1 millón de personas. Tremendo. ¿Dónde estaban? Pues yo soy un tipo que cuando me decís, empiezo a pensar la logística, cuánta agua se necesita para, cuánta comida, y después lo que pasa después con los restos de la comida, y dónde sería eso, empiezo a especular la logística, ¿no? Y en la explanada del templo podrían entrar 30.000 personas, pero dicen que iban 1 millón, vamos a pensar, 300.000 para hacerla. ¿Dónde? ¿Qué hacían? Y vino acá un profesor de teología y me dice, comían. ¿Cómo la fiesta? Comían. Porque yo tenía en mi mente puritana, pensaba que iban a la fiesta, estaban reuniones tras reuniones cantando, predicador, otro predicador, otro. No, eso lo hace cierta clase de gente. Los judíos Se comen. se juntan a comer. Sí, eso lo tenemos que hacer más seguido. Claro, cada vez es más difícil. Los grupos son muy grandes, entonces hacer una comida para todos, pero se juntan. En la fiesta judía en tu casa, por ejemplo, Romina. Se come re bien. Y se charla. Sí, sí. Fiesta. Fiesta, o sea, a ver, es reunión familiar, no es que, ni siquiera es que se charla de lo que significa, bueno, No. en realidad ahora es como que lo estamos haciendo un poco más, que se leen algunas oraciones específicas, viste, más tradicionales, se bendice el pan y el vino antes de comer, eso sí lo hacemos con las brajá, pero la brajá es la oración. En caso, porque vos sos cristiana. No, la brajá siempre la hacemos, esa es tradición y bueno, tenemos el librito tradicional y eso sí se hace, pero en sí es reunirse, celebrar. Ahí está. Celebrar. O sea, a ver, pensémoslo bien. El Señor le dice, les da la orden a los judíos, se me juntan 7 veces por año para celebrar. ¿Quién puede acusar a Dios de ser un aguafiesta? El Señor quiere que vivamos y disfrutemos de la vida, con acción de gracia. Con acción de gracia. Y hay más fiestas, lo que pasa que estas son las que están en Levítico 23. Hay más fiestas. Hay más fiestas. Sí, claro. sí. De hecho está justamente la de Hanukkah, que es la de que tiene los 9 candeleros. La de Esther, cuando el pueblo fue liberado. La de Esther, esa es la de Purim, esa es otra fiesta. Y la de Judas Macabeo. Por eso, esa es la de... le dije recién, la de Hanukkah. Hanukkah. Exactamente. La de esto. Es la que hizo el milagro de que dure toda la semana el aceite de la luz. De la luz encendida. Que está en el libro de Judas Macabeo, que no está en las versiones protestantes, pero que es un libro que hay que leer.
Maravilloso el testimonio de Romina, dice, qué hermoso sería que su mensaje fuera escuchado por creyentes judíos que tienen a Jesús como un gran profeta, pero que no hablan de él como el Mesías, el Salvador. Graciela de Becar nos dice esto, gracias. Alicia de Miramar pregunta, no creo que sea el tema para Romina, ¿por qué se ha cambiado el Sabbat por el domingo? Igual tengo una dale. pequeña teoría. En realidad, la iglesia primitiva, la primera iglesia era judía. O sea que yo creo que no festejaban el domingo, sino que festejaban el Shabbat. Descansaban el día sábado porque Jesús era judío, los discípulos eran judíos y el día de descanso era el sábado. Ahora, cuando la política se metió con la religión, y ahí es donde desaparecieron los judíos dentro de lo que era el cristianismo, o sea, con Constantino y toda esa época. A partir de ahí yo creo que trataron de dividir justamente como para separarnos el pueblo judío y el pueblo gentil o el pueblo cristiano, y por eso cambiaron muchas cosas, porque sin ir más lejos, la Pascua también, la Pascua es como que tiene un día de celebración específico, y la realidad es que caía en la misma fiesta que el Pesaj. O sea, nosotros deberíamos celebrar la Pascua igual que con Pesaj. Entonces, creo que esto es a ver, igual Dios permite todo y hay un tiempo para todo. Y la palabra es muy clara que el Señor no vino a separar, sino a unir. Que no existe judío, no existe griego, no existe hombre, no existe mujer, somos uno en Cristo. Nadie es más ni nadie es menos. Sí. La cabeza de todo es Jesús. El hilo conductor de principio a fin de la Biblia es Cristo, es nuestro Mesías. Entonces, creo que son los tiempos y por eso para mí es tan importante este libro, porque creo que trae luz tanto al judío como al cristiano, porque, a ver, no es que este libro va a decir tienen que celebrar las fiestas. Si las quieren celebrar, bien. O sea, Pablo dijo bien claro, el que es judío siga siendo judío, el que es cristiano siga siendo cristiano. O sea, lo importante es qué celebramos. Cuando yo hoy celebro las fiestas, yo no vuelvo a la ley, yo celebro a Jesús. Entonces creo que ahí es donde está la diferencia, ¿no? El entendimiento, sí. Que cuando nosotros entendemos que el Señor es uno, que Él es el centro de nuestras vidas, entonces ahí empezamos a no dividir, sino a unirnos. Bueno, muy interesante esto que acaba de decir Romina. No quiero discutir teología, estamos hablando de las fiestas, ¿no? Pero hay corrientes andando por el mundo evangélico de extremas, ¿no? Que quieren provocar lo que dice ella, división, provocar división. En primer lugar, podemos pensar diferente, interpretar diferente. Lo que no podemos es dejar de respetarnos y amarnos. Cuando una persona es sectaria y condena al otro porque no piensa como ella, está mostrando que no tiene el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Cristo es la unidad. Si el sábado, el domingo, si la Navidad es el 25 de diciembre o otra fecha, no tiene importancia. La importancia es lo espiritual de eso. 6 días trabajarás, un día descansarás. ¿Para qué descansar? Para dedicar ese día a honrar al Señor. Cosa que en una época se hacía. En la radio se transmitía música sacra los domingos. Hoy, ¿quién se acuerda de eso? Bueno, dice, muy bueno el programa, nos están viendo desde Catamarca. Salimos de esas 3 primeras fiestas y vamos a las otras 3, que también se juntan más o menos. Unas son cerca de marzo y abril y estas otras son en septiembre, ¿no es cierto? Exacto, sí, más o menos mes séptimo. Sí. Cae.
Rosh Rosh Hashanah. ¿Qué es? Rosh Hashanah es el año nuevo judío. El año nuevo. Cabeza de tiempo es la traducción exacta y es la fiesta que está relacionada con las trompetas. ¿Por qué las trompetas? Así la llama la Biblia, la Ajá. fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas. Claro, las trompetas eran utilizadas para llamados de atención. Sí. O sea, cuando venía o un cambio o un movimiento en eso. Entonces, Las trompetas es un símbolo de algo fuerte, algo llamativo, algo una alarma. alarma. Exacto. A eso. Sí. No voy a entrar en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que alguno dice que va a venir el Señor, que nadie se va a dar cuenta. Y dice, sonará la trompeta. Mamita. Ahí ya estás dando lo que es la fiesta de Rosh Hashanah. Exactamente es eso. Bueno. Sonará la trompeta. La trompeta. Va a haber un ruido, Sí, todo ojo le verá. le verá. Exactamente. Después la otra es Yom Kippur. Claro, pero entre Rosh Hashanah y Yom Kippur Sí, son 10 días. 10 días. Y son los 10 días de arrepentimiento. Ay, ay, ay. Cuando empezamos a estudiar todo eso y lo empezamos a ver en nuestras vidas como cristianos, es muy fuerte, porque justamente es cómo está mi vida ante el Señor. ¿Qué tengo que pedir perdón? Porque el día de Yom Kippur es el día del perdón. O sea, era el día que se llevaba el sacrificio, la única vez que se entraba al lugar santísimo para el perdón de los pecados por un año, De tanto todo del el pueblo. pueblo como del sacerdote. Entonces, es como que ese día, esos 10 días de arrepentimiento, era, bueno, hago una introspección de cómo estoy yo ante Dios, ¿no? Fundamentalmente era una introspección. No era del perdón, yo te perdono. O También, tengo, sí, tengo o perdonar sea, a los demás. exactamente, es justamente son cómo estoy yo y sí, tengo que pedir perdón también a alguien o perdonar a alguien, o sea, era como dejar las cosas en regla, ¿Y ¿no? cómo se celebra en una familia, no, vos dijiste una familia tradicional, una familia religiosa judía, estos 10 días? ¿Ayuno? No, el día del ayuno es justamente el Yom Kippur, Ajá. que arranca con la salida de la primera estrella y termina al día siguiente con la salida de vuelta a la estrella. Y ese día sí es un día de ayuno y oración completo. Esa es la reunión de Yom Kippur, Exactamente. que es la reunión a la que van generalmente todos los judíos. Exactamente. Sí. Sí, yo era desde que hice mi bat mitzvah, era la reunión que asistía al templo. ¿En dónde era el templo que ibas? Y arranqué en Yoná. Yoná queda en Villa Crespo. Ah. Ahí, de hecho, hice también mi bat mitzvah. Ajá. Bueno, yo tuve el privilegio de que el rabino aquí del barrio me invitara a la reunión de Yom Kippur. Fui con el sacerdote de la Iglesia Católica que era de acá, 2 cuadras, y fuimos muy, muy bien recibidos. A mí me gusta la música, ¿no? El pianista tocaba todo. Se pasó 2 horas tocando, y cuando tocaba alguna cosa que sabía que yo la sabía, me miraba y me decía así, porque metía de todo, y me gustó mucho ese momento en el que pasa algunas personas elegidos y abren, no sé cómo se llama, un placar, diría yo, un ropero, y sacan los rollos. Ay, sí. Y los tienen, el rollo, lo tenían en la mano. Es un privilegio grande, ¿no? Para el judío, ¿no? Sí, sí. Cuando estuve allí en el Muro de los Lamentos, justo fuimos un jueves, y entraban los chicos que habían hecho Los chicos es bar mitzvah. Bar Mitzvah, Sí. y hay también un placarcito ahí, no muy grande, pero bueno, y sacan los rollos
de la Torá, y el chico por primera vez en su historia tiene los rollos. Es un momento muy emocionante, ¿no? Muy Donde se nota el respeto que hay por la palabra de Dios, ¿no? Y la música, y cantan y todo lo demás, y me mencionaron. Y cuando terminaron, ¿no? Claro, es del barrio, ¿viste? Venía el que me vendió aluminio para hacer la ventana, che, yo te vendí aluminio. El otro, son todos proveedores, proveedores de la escuela. Hermoso momento. Y digo, se puede venir todo lo que quiera, me dice. Yo pensaba que no se podía entrar. Sí, se puede ir. Y es una experiencia muy interesante para creyente en Cristo, ir y ver cómo los judíos celebran el Día del Perdón. Exactamente. Y bueno, ahora nos toca el Sukkot. Sí. ¿Y esto qué es? Y Sukkot es la fiesta de los tabernáculos. Uh-huh. Es las famosas cabañitas. No sé si has estado en Israel justo para esa fecha. Yo no tuve el privilegio de hacerlo, pero sé que construyen la sukkah, que es como esas cabañitas. Es un poco recordar la vida cuando estaban en el desierto yendo para la tierra prometida, ¿no? Sí. Entonces es una fiesta muy linda donde se decora todo con palmeras, con frutas. Es muy linda fiesta. Y bueno, y eso un poco nos habla de como una boda, ¿no? Como una celebración. Uh-huh. Eso en sí. El Señor Jesús, dice el texto, participaba de esas y tuvo discursos muy notables, ¿no? El día de la Sukkot. Sukkot. Que es el Pentecostés. Sí. Perdón, el Pentecostés no, la fiesta de los tabernáculos. El fiesta de los tabernáculos. Sí, ¿El Pentecostés cuál es? Sukkot. Perdón, Shavuot, estamos ahí, estamos mareándolos. Perdonen. Shavuot es la fiesta del Pentecostés y Sukkot la fiesta de los tabernáculos. Pero primero viene la fiesta de los tabernáculos. No, viene la fiesta del Pentecostés. Están las primeras 3. Y en las últimas 3 está la fiesta. Es la última de todas. Es la última de todas. Exacto. Interesante explicación acerca de las fiestas. Tengo interrogantes sobre las copas en la Pascua. Que compren el libro, pues están bien detalladas cada una. Si puede explicar el significado de cada una, Teddy, de Sáenz Peña, Chaco. Bueno, dijiste algo interesante, comprar el libro. ¿Cómo se compra este libro? Y este libro está hoy en Mercado Libre, cosa que puedan acceder todos los que están en Argentina, y está en Amazon también. Uh-huh. Así que lo buscan como Fiestas Solemnes de Romina Pacgoj. Sí, ahora en Mercado Libre, decime el valor del costo. 18.000 pesos está en Mercado Libre. Ahí está, sí. 18. Si figura Fiestas Solemnes a 35, 42, cosa que va a aparecer. ¿Por qué? Porque hay buenos muchachos que agarran un libro y vale 5 y lo ponen a 30. Y uno lo quiere comprar y no lo encuentra el otro, el de 5, y compra el de 30. ¿Y este qué hace? Le compra de 5 al que vende 5 y lo felicito. No, lo felicito. Así es un negocio. Entonces, estamos hablando de 18, 20 mil pesos. Para la gente que está en otro país serían, ¿cuántos dólares? Creo que está $7. $7 en Amazon. En Amazon, sí. $7. Ahí está. Esto y también está en ebook, que es más económico. Claro, ebook es en electrónico. También Amazon. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Romina. No, por favor. De las fiestas de las que no escribís, ¿qué podés decir? Igual me falta una, falta el Shabbat. El Shabbat, dale. Que es la última. Sí. Bueno, el Shabbat para mí fue algo hermoso porque la realidad es que el Señor me lo dio después, y cuando recibí el significado fue muy fuerte, porque en realidad el Señor nos dice, Él es nuestro descanso. Vengan a mí todos los que estén cansados, cargados, que yo os haré descansar. Entonces, cuando entendemos que una vez que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, empezamos a vivir el descanso, empezamos a vivir ese Shabbat eterno,
porque Él es nuestro descanso. Ujú. Entonces es como que me pareció lindo dejarlo último porque Jesús es Pero esa todo. fiesta, ¿cuál es? La de los sábados. La de los sábados, el día de descanso, Sí, todos los sábados. todos los sábados. Que empieza, como vos dijiste antes, el viernes a la noche. Exactamente, ahora estaría arrancando a la salida estamos ya en Shabbat, Ya está, arrancó a la salida de la primera estrella y termina el sábado también con la salida de la primera estrella. Cuando los cristianos hacen la cena es a la noche. Mm. No es el almuerzo del Señor, es la cena del Señor. Es que esperaban el inicio del primer día. O sea, que a nuestra mirada celebraban la cena el viernes a la noche, digo bien, si es que lo hacían el sábado, ¿no? Claro, arrancaban exactamente. Sí. Y lo mismo cuando se empezó a celebrar, porque se celebraba el Día de la Resurrección, que fue en domingo, los cristianos, era el sábado a la noche. Y una de las razones era porque los pobres de la iglesia primitiva, que eran obreros, muchos de ellos esclavos, no hubieran podido ir al encuentro, a la celebración, si hubiera sido, como nosotros ahora hacemos, 11 de la mañana. Imposible. Eran esclavos, trabajaban. Se podían, en todo caso, escapar a la noche. Y iban. Y como comían, porque en esto los cristianos captaron el mensaje, se juntaban y comían. Ahí en Corinto, ¿qué pasaba? Llegaban los dueños de empresas que no tenían que esperar y llegaban con la comida y no esperaban a los pobres. Y entonces Pablo se enoja, le dice, muchachos, esperen a los pobres, esperen a los hermanos, no empiecen a comer antes de que ellos lleguen, porque cuando llegan no les quedó nada. Esto para dar una idea que nosotros pensamos, yo siempre pensaba, cuando era chico, la cena a las 8:30 de la mañana. Yo iba a la cena a las 8:30 de la mañana. Qué raro la cena. Claro. Otra vez, no importa la hora, lo que importa es que nos juntemos para honrar y celebrar al Señor. Hermosa la invitada, ¿podría explicar la expresión chivo expiatorio, norma de Chubut? Y bueno, tiene que ver justamente con el cordero que se mataba, ese es el chivo expiatorio. Claro, una vez al año Mm. se juntaban todos y traían 2 chivos. A uno lo sacrificaban y a otro ponían los sacerdotes las manos sobre el chivo y agarraban y le decían a uno de los muchachos, llévenselo. Y lo llevaban fuera del campamento y lo abandonaban en medio del desierto y ahí se moría. Y le decían, es el chivo que va a expiar, a pagar por todos nuestros pecados. Y ahí viene lo de cargar en otro mi culpa, que después fue el Señor, que fue el Cordero de Dios que quita Amén. el pecado del mundo. Amén. Entonces me imagino el pueblo que llegó a la fiesta y ve al muchacho llevándolo al pie exterior. Como el pecado se fue. Y yo cuando pienso eso, pienso en el coro, ya se fue, toda carga de mi alma ya se fue. Mi Jesús la llevó. Amén. En la cruz, todo murió. Aleluya. Ya se fue. Toda carga de mi alma ya se fue. Gracias, Norma, por llamarnos. Bueno, gracias, Romina, por haber venido favor, al gracias. programa. Empujo la venta.
aunque ella no dijo todo, porque si digo todo, pensó, es judía, no se olviden que es judía, pensó, si digo todo, no me lo van a comprar. ¿Y cómo hace para comprarlo? Mercado Libre. Aumentó en También. el último trimestre el 40% la venta. Ay, señor. Pero bueno, es el método. Aplauso, medalla y beso por Agalperín, que inventó esto y que todos usamos. Y a aquellos que les gusta este tema, es un libro, creo, muy valioso. Yo lo voy a comprar, no, porque me lo acaba de regalar. Qué cosa, ¿no? Gracias, Romina. No, por Gracias. favor, Que el gracias Señor por la invitación. También quiero agradecer a mis pastores que me dejaron venir acá, a los Calardo de la Iglesia Catedral de Vida. Así que bueno, para mí es un placer estar acá. Calardo. Gustavo Calardo. Gustavo, mandale mis saludos, que nos conocemos. Le mando. De Asiera. Así que bueno, la verdad que es un placer y realmente es un libro que bendijo mi vida, que es íntegramente, también quiero aclarar esto, que todo lo que está dado de este libro, o sea, todo lo que se recaude de este libro no es para mí, sino que es para el Ministerio Vínculos de Paz, porque yo no podía lucrar con algo que me dio el Señor, así que va todo para el ministerio, para poder llevar el mensaje justamente a las distintas iglesias de el significado de que el pueblo judío también necesita ser evangelizado. Así que, como todos, no solamente el pueblo judío, sino que el Señor nos mandó a llevar las buenas nuevas a todos, a llevar luz a todo el mundo. Gracias. El próximo domingo, a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde, vamos a tener las reuniones, la celebración aquí en la iglesia La Puerta Abierta. En este caso voy a predicar yo. Estoy predicando mucho menos. ¿Cómo? Ah, sí. El tema es preparándonos para la segunda venida. La Biblia termina con esta expresión: ven, Señor Jesús. Esta es una oración, ven pronto. Voy a hablar de eso. Usted me dice, pastor, vivo en Salta, no puedo ir a su iglesia. Estoy en la República Dominicana. Bueno, lo puede ver, ponga la gráfica, ahí está, lapuertaabierta.org, ahí está. Y allí está la transmisión por streaming del domingo. Bueno, termino una semana muy atareada, en donde he comprobado una y otra vez el amor de Dios y la intersección y sostén de mis hermanos que han orado por mi esposa y por mí. Mi gratitud. Nos vemos el lunes. Que Dios les bendiga.